la biblioteca del Hogar Santa Rita y tengo conmigo a un profesional que ya hemos tenido la suerte de compartir con él las experiencias, los momentos, los eventos, las circunstancias y las razones de las que nosotros nos sentimos inmensamente orgullosos. Su presencia en el Hogar Santa Rita es vital, pero si bien muchos ya lo conocen, vamos a que él mismo se presente. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenos días a todos, muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Sabemos que Pablo se dedica a algo llamado prevención, ¿verdad? Pero ciertamente la familia, las personas que te escuchan o que te ven, no conocen realmente el significado. Antes de comenzar a hablar contigo, nos gustaría que nos explicaras exactamente en qué consiste la labor que desarrollas aquí. Bueno, pues son muchos aspectos lo que abarca la prevención, pero bueno, el principal, que ya en una anterior entrevista también un poquito comenté, es el tema de la accidentalidad del centro, donde sí es verdad que estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo. Teníamos en su momento el año referencia, el 2021, y el año pasado batimos récord en lo que se refiere al número de accidentes, con lo cual lo que eso conlleva, pues reducir las lesiones musculoesqueléticas entre las diferentes áreas del centro. Objetivo este 2025, que ya incluso lo estamos igualando el 2024 y mejorando, pues es tener de año referencia el año pasado, el 2024, que es ese buen año que tuvimos. Está claro que cuando hablamos con Pablo, cuando hablamos contigo, siempre hacemos ese hincapié en cuidar. Para cuidarnos tenemos que saber cómo debemos actuar para cuidarnos bien. Porque en el conocimiento de cada quien, y en este caso estamos hablando de los trabajadores, debe de existir una formación, debe de haber un buen entendimiento y una buena conciencia. Y el hecho de pensar, si hago esto de esta manera, me va a ofrecer un beneficio, y ese beneficio no solamente no va a beneficiar o no perjudicar a la empresa, sino que a mí también me va a venir bien. Cuando hablamos de conciencia, yo creo que esa es la palabra y ese es el comienzo de cualquier aspecto. Yo creo que en la vida, como padres, nosotros tenemos que crear conciencia en nuestros hijos para que ellos entiendan que estudiar merece la pena, que el esfuerzo es un valor y que el resultado, si bien no es inminente, a la larga y en el futuro vamos a sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo hoy. Vamos a trasladar ese concepto aquí al hogar, y en este sentido tú vas a liderar o estás liderando ese apartado, esa parte. Tenemos muchos trabajadores, Pablo, muchísimos. Y todos ellos tienen mentalidades, conceptos de la vida pues diferentes. Crear una unidad de conciencia es complicado. Cuéntanos, para empezar, ¿cómo has conseguido que todos vayamos en esa dirección? Bueno, como bien dice, la concienciación en todo es fundamental. En este caso, la concienciación preventiva pues era una de las cuestiones que nosotros queríamos. No es que no existiese concienciación preventiva, ya había una base muy buena, pero queríamos tener el objetivo de mejorarla. Creo que iba a decir se ha conseguido, no se está consiguiendo, porque eso es un continuo, pero estamos en la línea. Con lo cual, ¿en qué sentido me baso yo para comentar esto? Pues en los resultados, los datos objetivos que nosotros estamos teniendo. Comentaba antes, la accidentalidad se ha reducido gracias a los trabajadores del Hogar Santa Rita, a mejorar esa concienciación preventiva, a cuidarse muchísimo más, a atender a muchísimos procedimientos establecidos por y para ellos. Entonces, todas esas cuestiones tienen esa influencia en mejorar esa concienciación que nosotros queremos, esa concienciación preventiva, esa cultura preventiva. La idea es continuar en la misma línea, y yo creo que al final el éxito de la prevención en un centro de trabajo está en el buen hacer de los trabajadores, no solo a nivel operativo, sino también a nivel preventivo. Lo que queremos es que esas dos partes se fusionen, porque al final la prevención, como sabemos, es la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, tener eso muy claro, creo que aquí lo tenemos y vamos en una línea muy buena. Hay una cosa importante y llama la atención, porque al final el ser humano es así. Nosotros vamos al gimnasio, vamos a imaginar, porque
tenemos un objetivo. Queremos bajar de peso, queremos mejorar el tono muscular, y cuando hacemos un trabajo y lo logramos, ya el esfuerzo no nos parece tan intenso. Ya no nos parece tan difícil, porque al final, frente al espejo, hay una imagen que sintoniza con tu manera de sentir y de pensar. Cuando tú transmites de alguna forma este esfuerzo, oye, cuidado, ten cuidado con esto. Puede ser una llamada de atención negativa, como qué pesado este hombre siempre diciéndome cómo tengo que hacer las cosas, que ya lo sé. Y otra cosa es que lo sé y luego cómo la llevo al plano de la efectividad. Y está claro que hacerlo y hacerlo bien, hacerlo con ganas, hacerlo con la certeza de saber que me está dando un beneficio. Sin beneficios es muy difícil que uno invierta esfuerzo. ¿Tú qué dirías que beneficios reales, constatables por ti, que el trabajador ya está recibiendo? Pues realmente pues ese buen hacer que está realizando el trabajador durante el día a día en su trabajo, es decir, el aceptar y hacer suyos esos procedimientos que nosotros le hemos puesto encima de la mesa para que, como bien decía en ese símil del gimnasio, cuando hacemos entrenamiento, pues poco a poco el resultado no lo vas a ver, no es inmediato. Aquí es muy parecido también, es decir, el resultado lo vas viendo con el tiempo. Por eso decía, ¿por qué cambiamos de año de referencia a nivel de mejoría en las lesiones, mejoría en los resultados de la accidentalidad? Porque esos procesos los trabajadores los han hecho suyos poco a poco. Entonces ahora es cuando estamos obteniendo ese resultado tan importante. Entonces es cuestión de seguir en esta línea, que el trabajador siga creyendo en este proceso de trabajo y yo creo que estamos contentos porque realmente lo está haciendo. Está claro que las palabras fundamentales en lo que acabas de explicar son dos. Yo creo que los dos pilares que sustentan tu labor es, por un lado, la paciencia, para esperar, la paciencia, y sobre todo la confianza, el confiar. Porque yo puedo tener paciencia porque confío. Tengo paciencia porque confío. Y aguantaré y lo entenderé. Está claro que esos pilares para ti son fundamentales. Y está claro que cuando hablamos de conciencia es una labor que una vez llevada a la práctica tú te sientes bien porque realmente al hablar contigo da la sensación de entereza, de tranquilidad, porque cuando uno ve que algo funciona, no me he de preocupar, me he de quizás emocionar o tener esa pasión para seguir construyendo más pisos hacia arriba, creciendo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de una parte que no hemos hablado. Hemos creado conciencia en los trabajadores, que digamos que es el eslabón que tú tienes frente a ti, pero hablamos de la dirección del centro. En este caso, la dirección confía en ti plenamente para una labor tan complicada. Porque una cosa es que tú quieras y otra cosa muy diferente es que tú consigas que los demás, que los 400 trabajadores que hay aquí, prácticamente poco más o menos, sigan tu pensamiento. No nos escuchará, pero bueno, el jefe nos escuchará. Pero, ¿cuál es tu percepción con respecto a la dirección? Bueno, en ese sentido, desde el minuto 1, no he tenido la oportunidad de, en alguna entrevista creo que comentarlo, pues he tenido esa confianza. Evidentemente cuando uno se inicia pues hay que ver su forma de trabajar. Aquí es verdad que había una base también muy importante y era cuestión de continuar y mejorar. Yo por parte de lo que es la dirección siempre he tenido esa confianza, ese apoyo. Diariamente nos reunimos para un poco valorar siempre cómo van las cuestiones preventivas. Siempre me siento escuchado, tratamos todos los asuntos, las ideas, propuestas, sugerencias, un montón de cuestiones. Que cierto es que una de las, y es así, es una realidad, no tengo por qué negarlo, pero una de las cuestiones a lo mejor más complicadas del prevencionista es que a veces te ves en tierra un poco perdidas, en el sentido de que tienes que un poco trabajar o convencer de tus procedimientos a la dirección, y después también está la otra parte
que es la parte social, que también tienes que, pues no, en este caso, tanto una parte como otra, yo creo que vamos en la misma dirección. Y como te decía, por parte de lo que es la dirección del centro, no tengo sino palabras de agradecimiento, y la verdad que me siento afortunado de que así sea, porque te digo un ejemplo que me viene muy rápido a la cabeza, el tema de los simulacros. No es lo mismo hacerlo en un hotel que en hacerlo en un centro como este, un centro sociosanitario, una residencia de mayores, donde evacuamos personas con muchas dificultades, sobre todo a nivel de movilidad. Entonces aquí, pues bueno, se ha trabajado mucho y muy duro en conseguir lo que actualmente hemos conseguido, con lo cual mis palabras son de agradecimiento. Está claro que vamos a imaginar, Pablo, que lo que tú has creado, lo que se te ha permitido y lo que tú has, en ese beneficio, en ese gesto de confianza, tú has creado un Ferrari. Has creado un Ferrari. Una maquinaria de alto nivel. Hablamos de trabajadores que confían en ti, que creen en ti, que se sienten realmente valorados también. Porque cuando tú les das las gracias y les dices, oye chicos, un trabajo fantástico, lo están haciendo bien. Y agradecemos ese esfuerzo porque al final tú lo necesitas. La dirección también te lo agradece y tú a ellos. Es decir, tenemos un Ferrari. El Ferrari. Muy pocos centros lo tienen. Sí, todo hay que decirlo. Correcto. Muy pocos centros lo tienen. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde quiere ir el Ferrari? El Ferrari, ¿hacia dónde quiere ir? Muy buena pregunta. Yo creo que no es asa, realmente diría que hemos conseguido estar donde queremos. Es decir, si me lo hubieras preguntado en el 2021 cuando empecé, evidentemente, pues ese Ferrari, lo que sea, pues entonces tendría que contestarte otra cosa. Pero es que la realidad, Candy, es que todo esto que hemos hablado ahora mismo nos ha permitido llegar a una situación muy importante. Yo insisto, el tema de la accidentalidad, porque para mí es la radiografía principal preventiva en un centro. Si los accidentes de trabajo van en aumento año por año, algo está fallando. Desde el prevencionista, que es mi responsabilidad, tengo que estudiar, investigar qué ocurre, hasta el llegar a los trabajadores. Siempre digo también que los prevencionistas tenemos que tener una parte de enseñanza, una parte más pedagógica, creo que está bien dicho, ¿verdad?, hacia los trabajadores, sin olvidarnos también, muy importante, hacia los mandos intermedios, que en este caso son los coordinadores, que me gustaría resaltarlos también como figuras con una concienciación preventiva muy buena, y evidentemente la supervisión, donde ahora tenemos en la cabeza a José Luis como supervisor general, y hasta hace poquito a Pili. Y estamos en la misma línea con José Luis de implicación, de dedicarle tiempo a estas cuestiones y de seguir en esta línea de trabajo. Con lo cual, a lo que me preguntabas del Ferrari, pues yo creo que ahora lo tenemos aparcado, no tenemos por qué acelerarlo, porque hemos conseguido, yo creo, que llegar a donde queremos. Ahora es mantener o mejorar un poquito la Pues fíjate que yo te voy a decir que un coche hay que arrancarlo. Eso dicen, ¿no?, que hay que arrancarlo para que no se nos quede, se nos estropea si no lo arrancamos. Pero yo creo que hay muchos momentos, muchos puntos de arranque. Uno de ellos, quizás es el más llamativo, son los simulacros que se llevan a cabo en el centro. Recientemente se ha llevado a cabo uno de ellos y sé que los programas de una manera muy concienzuda, porque pretendes de alguna manera poner en valor, es como un examen. Es como un examen, y un examen que yo creo que más que señalar a los trabajadores que no lo hacen de manera correcta, tú te señalas a ti mismo si realmente el procedimiento, las tareas, la manera de llegar a los trabajadores, la manera de exponer las cosas, porque muchísimas veces, Pablo, a veces fallamos en la comunicación, y cuando algo no sucede como queremos, en ocasiones es porque no hemos sabido transmitir los mensajes de la manera más correcta, ¿no? Entonces, ciertamente siempre, y soy consciente de ello, de que los simulacros son un factor muy importante para este Ferrari. Arrancamos el Ferrari y ponemos en marcha
proyectos. Vamos a hablar exactamente de uno de los proyectos, porque hay varios. Uno de ellos son los simulacros. Háblanos un poquito y exprésanos a ver qué es lo que ocurre en tu mente cuando los llevas a la práctica. Bueno, es una actividad que a mí me fascina. La verdad que le dedicamos mucho tiempo, hay muchísima gente detrás. También vuelvo a insistir en los propios trabajadores, es una implicación, un trato exquisito al residente, una preocupación, una seriedad, es decir, no puedo indicar nada que sea negativo. Pero esto viene también con un trabajo en el que destaco a los responsables del equipo de emergencia y previamente una organización donde nos reunimos muchísimas veces para establecer un plan, y en este caso con José Luis, con Moisés, nuestro jefe de mantenimiento, con Pili, que también participaba y mucho en estos temas, y después también los coordinadores de cada una de las áreas. Ese ha sido el éxito al que hemos llegado. ¿En qué sentido? En el sentido de que grupos como Servicio Técnico, esa seriedad que les caracteriza, yo la verdad que chapó por el gran trabajo que realizan, también las coordinadoras, coordinadores de diferentes áreas, el personal que va a la recepción, que es la zona de control, junto ante la solicitud de recursos por parte del jefe de emergencia, que en este caso es José Luis, la intervención del jefe de intervención, que en este caso es Moisés, todas las coordinadoras, gerocultoras, coordinadores que son quienes son los jefes de alarma de evacuación, primeros auxilios, enfermería, Maribel, Manuel Ángel, doctor Alfredo, doctora Génesis, no me quiero dejar a nadie, en general el equipo médico, el equipo de enfermería. Es decir, yo estoy súper orgulloso reconozco esa incertidumbre al principio, al momento de realizar estos simulacros a un nivel ya de evacuar residentes realmente, pues hemos conseguido en este último simulacro evacuar a 207 residentes y estamos cada vez más cerca del objetivo final. El objetivo final es evacuar todo el Hogar Santa Rita. Ya nos podemos enfrentar todavía, no a evacuarlo porque queremos ir paso a paso, pero dando pasos firmes, pasos seguros, pero sí es que ya podemos evacuar esta parte del hogar, los 4 edificios y las zonas comunes. Y después ya enfrentarnos a otro edificio que es Fray Leopoldo. Ese es el objetivo que tenemos y estoy segurísimo que con la implicación de los trabajadores, todos los mandos intermedios, supervisores, lo vamos a conseguir. Hay una cosa que quería decirte, no se la he dicho, y me llama mucho la atención. Las primeras veces que se hacían los simulacros eran siempre sorpresa. Sonaba la alarma, todo el mundo en acción. ¿Qué pasa? Y al principio me asustaba y me preocupaba sobre todo el sentimiento de los residentes que desconocían que era un simulacro. Ellos se asustaban y al principio llegué a preocuparme contra igual ellos no están preparados para esto. Y me he llevado una sorpresa increíble porque en el último simulacro, yo creo que de toda la concienciación de la que estamos hablando, de esa manera de proceder tan tranquila por parte de los trabajadores, ya no existe esa agonía, ese agobio. Ya los residentes, la alarma, venga, vamos. Ellos colaboran con una buena actitud. Ya no hay esa sensación de miedo, esa cuestión de preocupación. Ellos ya están acostumbrados, sea un simulacro o no, da igual, yo sé que voy a estar bien. Yo sé que voy a estar tranquila, que todo va a estar bien, esta gente está preparada y no va a pasar nada. Ya no se respira esa angustia, esa sensación de, uy, Dios mío, no vaya a ser que el hombre se asuste, le pase. No, ya no. Yo creo que eso es algo que realmente no se ha tenido en cuenta quizás como, fíjate, en eso hemos ganado también, que es fundamental. Dios quiera que nunca tenga que pasar, obviamente, pero sí que te puedo garantizar que visto desde fuera, en esa visión panorámica de la situación, la parte que quizás yo veía como más preocupante, que no tiene por qué serlo como tal, pero para mí me preocupaba, y tengo que decir
es que los residentes, tranquilos, no había ningún problema. Me alegra mucho escucharte esas palabras porque al final eso realmente no ha sido una preparación, ha sido fruto de la práctica y ellos de haberlo, pues, no sé, si asimilado o haberse acostumbrado quizás a tantos, es que hemos hecho yo llamo los cortitos, eran pruebas de ejercicios prácticos muy rapiditos, pero hemos hecho como unos 60, donde se nos obliga por normativa hacer uno al año. Nosotros hemos hecho una preparación muy importante y ya mínimo haremos 2, 3 grandes. Grandes me refiero que vamos a evacuar residentes, ya más de 100 residentes. Yo creo que un poco todo ha formado parte de toda esta práctica de eso que estás comentando ahora. O sea, ha sido el resultado de que los residentes también pues lo entienden ya de una forma no agónica, sino más como oye, pues tenemos simulacros, los trabajadores saben cómo actuar y están seguros realmente. Si me permites una cosa ahora que me viene, Candy, el tema de los familiares era curioso porque en el primero que hicimos nos preocupaba, ¿no? Porque ellos, claro, están en el centro y no... Pero la reacción propiamente de ellos era decir, wow, parecía real. Y felicitarnos porque, madre mía, cómo trabajan en este centro los simulacros. Es decir, tengo a mi familiar aquí ocurre cualquier cuestión de estas y está protegido. Entonces, al final, es como familiares, residentes, trabajadores, hacemos un equipo y que lo importante es que, oye, pues si aquí tenemos una situación de emergencia, sabemos cómo actuar. Está claro que imágenes de esto que nos cuentas tenemos muchas. Solemos hacer algo que tú nos solicitas. Y fíjense que eso es también un tema a destacar porque, vuelvo a insistir, no creo que ningún otro centro ni institución sociosanitaria tenga esta opción. Exiges también evaluar luego en vídeo todas las acciones de los trabajadores para ver dónde podemos mejorar. Aquí pues podíamos haberlo hecho mejor. Esa autocrítica y ese autoanálisis para conseguir buscar el nivel de excelencia. Está clarísimo que para poder actuar con ese nivel de humildad hay que estar hecho pues, de una madera un tanto especial, en la búsqueda siempre de mejorar. Y hemos hablado tanto, ¿verdad?, de los simulacros, del proyecto, de las buenas sensaciones, de esas sensaciones de realismo tan grande. Ni con unas gafas de realidad virtual lo vamos a vivir de una manera tan extraordinaria que hasta el humo parece, Dios mío, qué situación, ¿verdad? Estamos en un escape room. Yo creo que merecen la pena que digamos que las familias y quienes nos escuchan y se interesan por la labor del Hogar Santa Rita tengan la oportunidad de verlo realmente. Pues sí, la verdad que sí. A lo que se refiere a los familiares, un poco lo que comentaba, es decir, que ante una situación de emergencia en un centro tan grande como este, que tengamos unos procedimientos muy bien definidos, un equipo de emergencia bien preparado, con unos trabajadores que ya saben cómo actuar, han mecanizado absolutamente todo, creo que bueno, eso da muchísima tranquilidad. Está claro que en ocasiones, si no supiéramos que es un simulacro, estaríamos todos de los nervios, pero les puedo garantizar que estamos preparados para esa realidad. La realidad es una posibilidad. Ojalá que nunca suceda, pero si de alguna forma las coordenadas se dieran y tuviera lugar algo así, estamos convencidos, rectifícame si digo algo equivocado, Pablo, estamos convencidos de que vamos a salir de forma exitosa de la incidencia si ocurriera. Sí, Candy, estás totalmente en lo cierto. Ahora lo podemos decir, estamos preparadísimos para afrontar una situación de emergencia y poder atajarla y sobre todo poder hacer una evacuación efectiva de nuestros residentes. Estamos hablando de efectividad.
Estamos hablando de ese nivel de excelencia y por eso siempre hacía alusión al mejor coche. Habrán otros, ¿no? Lamborghini o yo qué sé, coches de alta gama que tienen un gran valor. Vamos a elegir el más caro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo lo hacemos bien y a lo grande y buscando siempre lo mejor. Cuando hablamos, además de los simulacros, hablamos de otros proyectos tales como la formación. Pero me imagino que hay otras tareas, como es el tema de las auditorías, que ahora mismo forman parte de tu actividad. De hecho, hemos parado la actividad que tenías ahora mismo y te hemos dicho, por favor, Pablo, vamos a hablar contigo porque entiendo o queremos transmitir que tu preocupación también es parte del interés de todos los que formamos parte de esta fundación. Pero aparte de eso, no menos importante, hay también cursos de formación, como te decía antes, y también es que hay más cosas. Hay más cosas. Tenemos que si el tema de los trabajadores con las analíticas, con todo lo que esas reuniones que tú tienes con... Cuéntanos un poco, porque al final tú tienes que dividir el día en otras actividades. Sí, al final, a ver, el tema de la prevención abarca muchísimas cuestiones. El tema de la vigilancia a la salud es una parte importantísima, las evaluaciones de riesgo, hay muchísimo. Pero bueno, vamos centrándonos en lo que es la vigilancia a la salud. Evidentemente, el ofrecimiento a los reconocimientos médicos son de carácter obligatorio, eso lo sabemos. Y el trabajador aquí en el Hogar Santa Rita, por costumbre, por concienciación, como hablábamos antes, siempre pues, desea hacerse ese reconocimiento médico. Estamos en ese proceso de gestión y bueno, la verdad que siempre el resultado pues no hay ninguna queja porque tenemos la suerte de que los trabajadores colaboran mucho y desean hacer ese reconocimiento médico. Incluso alguno que ha estado de vacaciones, de baja médica, pues ya en estos días me está llamando para que yo le pueda buscar una cita y realizarse ese reconocimiento médico. Y bueno, estamos en esa línea, como bien decía, la parte de formación, tenemos la parte formativa en prevención, como pues, cursos de trabajo en altura, específicos para trabajos específicos, en este caso para el área de mantenimiento, formaciones que imparto yo, en este caso la del artículo 19 de la Ley de Prevención, siempre para todos los trabajadores, incluso en breve pues habrá que hacer una formación de reciclaje. Y después hay otro tipo de formaciones que en este caso las gestionamos también, que vienen a ser formaciones más específicas con las áreas, es decir, formaciones que el coordinador necesita para su equipo. ¿Qué hemos hecho entonces? Pues yo creo que una de las cosas que no sé si abundan mucho en los centros, pero aquí se ha hecho, gracias a esa implicación, como decíamos antes, por parte de la dirección, donde simplemente le pedimos al coordinador qué necesita, para buscarles nosotros una formación. Tenemos una empresa formativa, me hacen un planteamiento, nos hacen un contenido, lo presentamos, que hay que adaptarlo, se adapta y tiramos con esa formación. ¿Qué estamos consiguiendo con eso? Como empezamos el año pasado y ahora en este año, pues que los trabajadores se están enfocando esas formaciones a lo que ellos necesitan, con lo cual imagínate el aprendizaje que están adquiriendo. Está clarísimo que cuando hablas de escuchar activamente a los que defienden los departamentos, es un valor también para ellos. No hay nada más gratificante que hacer un trabajo donde no solamente te consultan, te piden y tus opiniones son de valor, sino que además todo en unión, en la suma, todos en un equipo, vamos consolidando lo que es verdaderamente el Hogar Santa Rita. Ya no solo como fundación, no como la palabra fundación, sino como, me voy a atrever a decir, como la palabra familia. Una familia que respira, que siente, que le duele lo mismo, el mismo corazón, como si todos tuviéramos un solo corazón, que los latidos al final son los nuestros y que si el corazón se enferma, nos enfermamos todos. Está claro que Pablo forma parte de este pulso, que late con fuerza, que en este momento es un corazón joven, que tiene ambición, que tiene sueños, que tiene proyectos y que bueno, confiamos que siempre él se sienta también arropado.
sientas la confianza, sientas el cariño, sientas la humanidad que tú necesitas para rendir. Al final somos parte de un engranaje, pero en este caso a ti te toca y te tocó que suenen las campanas. Sí. Que suenen las campanas y que sigan sonando para que siempre tú sigas siendo esa persona motivadora, agradecida y con una voluntad que arrasa. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer, Candy, gracias a ustedes. Nos volveremos a encontrar, porque aquí no nos vamos a quedar con esa nota, con esa nota de esa auditoría. Tendrá que contarnos exactamente cómo fue, qué le dijeron, y va a tener que ser sincero. O sea, que siempre, siempre. Pues, queridos amigos, estaremos aquí nuevamente, ya lo saben, cuando Pablo pueda y termine, aquí estaremos.